¿Sientes que el rechazo es uno de los grandes frenos en tu vida? ¿Te has cansado ya de sentirte paralizada por ese miedo al rechazo? ¿Quieres vencer ya de una vez el miedo al rechazo? Bueno, digamos que para mí el miedo al rechazo ha sido uno de los grandes frenos en mi vida y me gustaría compartirte cómo lo he superado, aunque bueno, yo creo que siempre hay una parte de nosotros que se queda, bueno, que está ahí, pero que ya no me frena. O sea, ese miedo al rechazo sigue estando en mi vida, pero ya no me frena, ya no la dirige y sobre todo me siento muchísimo más libre a la hora de hacer aquello que me pide el corazón, porque sí, esa llama del corazón pues es lo que tiene, que a veces te lleva a caminos poco transitados donde es fácil encontrarte con el rechazo. Bueno, soy Cristina Ramón y soy coach y ayudo a las personas a vencer sus miedos, a creer en ellas mismas y a seguir sus metas del corazón, porque eso es lo que tuve yo, una llamada del corazón, bueno, una detrás de otra para ser exactos. Entonces bueno, después de terminar la universidad me fui a la India porque quería ser parte del cambio del mundo y de allí, pues bueno, una llamada del corazón tras otra. En el sentido que tampoco han sido tantas, ¿no? Pero bueno, primero vivir en la India, trabajar allí en una ONG. Después de más de 10 años, pues el emprender como coach, escribir un libro, bueno. Pero ahora queremos centrarnos en el miedo al rechazo. Bueno, ¿qué te recomiendo para vencer este miedo? Pues creo que te dejo unos tips muy prácticos para ayudarte a vencerlo. Lo primero es tu propia aceptación, porque si tú no te aceptas, ya te estás rechazando. Entonces empieza por aceptarte, por darte tu sí, con tus luces, con tus sombras, con tus cualidades, con tus defectos, con todo tú, ¿no? Porque somos ese conjunto de luz y sombra, de fortalezas y debilidades, de dones y talentos y de cosas que no tenemos tan trabajadas, ¿no? Que no se nos dan tan bien, de pequeños desastres, pero es que esa luz no existiría sin esa sombra, ¿no? Uno se complementa, ¿no? Entonces, es lo que hay. Entonces, no podemos luchar contra lo que somos. Pero cuanto antes lo abraces, te abraces en toda su totalidad, te aceptes, te valides, te valores, te quieras tal y como eres, allí ya tendrás esta primera aceptación. Entonces, una vez que tú te aceptas, ya el rechazo de fuera ya no te pesa tanto, ¿no? Y aquí es muy importante el dejar de lado ese perfeccionismo, ¿no? De cuando yo sea perfecta me voy a querer. No, ahora ya eres un ser humano con muchos dones, con muchos talentos, es verdad, con luces y sombras, con defectos y también con cualidades. Y está bien, eres un ser humano. Si fueras, pues, un ser iluminado ya no estarías aquí, fíjate. Entonces, aceptación tuya, con tus luces y tus sombras. Una vez que tú puedes abrazarte con toda tu en totalidad, ya tienes tu sí y ya es más fácil salir al mundo, ¿no? La segunda es que revises las historias de rechazo que te has estado contando. Porque muchas veces, la mayoría, la historia que nos hemos contado de que fuimos rechazadas solo es una interpretación de una mirada de una niña, es una mirada inmadura, ¿no? Cuando somos niños no tenemos la capacidad de interpretar bien las cosas, todo es como o blanco o negro, ¿no? ¿Me quieren o no me quieren? ¿Soy aceptada o no soy aceptada, ¿no? Es como todo muy binario. Entonces, como no tenemos mucha capacidad para leer qué está pasando, tenemos mucha tendencia a, cuando hay algo que no entendemos, culparnos, ¿no? Y de pequeños no tenemos todos los recursos para analizar y para entender lo que está pasando. Entonces, hay historias que tú como niña puedes haber etiquetado como rechazo, pues salgo a la pizarra y los niños se ríen de mí. Pues lo puedes leer como un rechazo y en realidad no era un rechazo, sino simplemente pues los niños
hacen eso, se ríen cuando te equivocas, pero lo hacían con todo el mundo. Y nosotros, en cambio, puede ser que hayamos etiquetado, que hayamos clasificado esa experiencia como un rechazo, y realmente no fue un rechazo. Tu padre o tu madre que te decían siempre, no sé, ponte esta ropa, peínate así, así estás un poco desaliñada, córtate el pelo que pareces una loca, ¿no? Pues comentarios de este tipo, que en su momento, pues nuestros padres lo que querían eran ayudarnos a encajar en la sociedad, tratar de hacernos personas humanas adaptadas, esos juicios que en su momento nos hicieron daño, pues nosotros igual los leímos como, los interpretamos como un rechazo y aprendimos que como éramos, no éramos suficientes, no éramos dignas de amor. Bueno, aprendimos, llegamos a una conclusión errónea, pero en realidad lo que, si alguien nos quiere más que a su vida son nuestros padres, ¿no? Entonces es muy importante el revisitar qué historia de rechazo nos estamos contando de la infancia y volver a interpretarla con ojos de adulta. Porque entonces descubriremos que esa historia que nos ha martirizado en realidad era solo una historia. No era un hecho, ¿no? Era algo que nos habíamos contado, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte de revisitar esas historias de rechazo. Luego, otra cosa que hay que ir haciendo es transitando esa emoción de rechazo. En situaciones cotidianas donde tú sientas, donde tú interpretes que eres rechazada, no sé, mis amigas quedan para ir de compras, para ir a una fiesta, para ir de excursión y no me invitan. Eso tú podrías leerlo como un rechazo, ¿vale? Pues cuando sientas esa situación en la que tú te sientes rechazada, pues deja que ese rechazo, esa emoción de rechazo te atraviese completamente. Eso es lo que el doctor David Hawkins llama el dejar ir, y es dejar ir la resistencia a sentir. Y es muy interesante porque simplemente, ¿qué pasa? Que lo que resistimos persiste. En cambio, lo que te das permiso para sentir, aunque sea muy incómodo, tranquila que no te vas a morir, ¿eh? No va a pasar nada. Simplemente dejas que esa emoción te atraviese de pies, de cabeza a pies y se disuelva como lo haría una pastilla efervescente en el agua, ¿no? Dejas de resistirte a sentir y poco a poco es como si aquella emoción de rechazo fuera como una olla express que el hecho de sentirla quita la presión y se va disolviendo y ya de alguna manera ya deja de estar en tu campo energético, ¿no? Entonces, hasta lo puedes hacer de forma intencional. Aquellas situaciones en las que tú te sientes rechazada, ves y las atraviesas. Un poco ya, no por ser masoca, sino simplemente por drenarlas de tu sistema. Porque igualmente vuelve a ser otra interpretación falsa, ¿no? Pues tus amigas no te llaman para ir de compras, a mí no me llaman porque ya saben que no me gusta ir de compras, con lo cual ni me lo dicen. Yo podría decir, mira que me rechazan. No, es que la verdad es que no me gusta, no tengo paciencia. Entonces, pues ya está, es que no tiene más misterio. Pero exponte a esas situaciones donde tú te sientas rechazada o cuando en tu familia te hagan algún comentario que te siente fatal, en lugar de mirar hacia otro lado, te vas al baño o te quitas de en medio un rato, te vas a pasear y sientes esa emoción con toda intensidad y la drenas de tu campo energético y así ya dejará de atraer por ti, porque esas emociones que están atascadas en nuestro sistema energético, que no nos permitimos sentirlas, se quedan atrapadas y siguen creando, atrayendo más situaciones del mismo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda estas tres herramientas, ¿no? Una, el que te aceptes tú, ya fíjate que la memoria, que te aceptes tú, que reinterpretes esas situaciones de la infancia donde tú sientas, donde tú pensaste que te rechazaban, y la otra es que sientas ese miedo al rechazo y lo drenes de tu sistema energético. Y es verdad que poco a poco, luego también hay un ejercicio de exposición
controlada, ¿no? Pues antes tal situación me causaba miedo al rechazo o me sentía rechazada. Pues ahora me expongo, tú imaginas, pues no sé, tengo miedo al rechazo, pues en redes sociales. Pues un día hago un stories, más adelante hago 2 stories, más adelante cuelgo un reel, más adelante hago un vídeo más largo o hago un directo, ¿no? Esa exposición dosificada, ¿no? Y de menos riesgo a más riesgo, para que puedas soltarte y para que puedas transitar del todo ese miedo al rechazo. Y sobre todo te invito a conectar contigo, a amarte, a aceptarte, a decirte cosas bonitas, a cambiar ese diálogo interno, para que seas tu mejor fan y para que te dé igual lo que digan las personas de fuera, porque en el fondo el que te critica está hablando más de él mismo, de ella misma, que de ti. Así que recuerda, adiós miedo al rechazo, ámate como nadie nunca te ame y verás cómo eres inmune a ese miedo al rechazo. Y bueno, y las 2 herramientas, los 2 tips que te he recomendado. Un abrazo y seguimos. Te invito, te animo a vencer ese miedo al rechazo porque vas a ser imparable cuando vences ese miedo. Porque el miedo al rechazo está detrás de muchos miedos. Pues por ejemplo, como detrás del miedo a la crítica. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Chao.